El desierto de Chihuahua es tan inhóspito como vasto. Había pasado por mi último pueblito hacía 1 o 2 horas, y no me había cruzado con ningún coche en 30 minutos. Los únicos ruidos que me acompañaban en el viaje eran el zumbido de mi Cadillac clásico que acababa de recoger en San Antonio y el graznido ocasional de un zopilote. La radio estaba rota, aunque no me importaba mucho. Prefería estar solo con mis pensamientos, sobre todo al conducir. El polvo pica como una serpiente de cascabel aquí, y verlo colarse en la pintura oscura del coche casi me hace llorar. Recuerdo ese día con claridad. El sol estaba alto en un cielo despejado y caía a plomo sobre todo lo que había debajo. Gotas de sudor me caían como un grifo roto por la frente, obligándome a entrecerrar los ojos. El camino, apenas asfaltado, estaba desolado y, a estas alturas del día, parecía que no había visto otro coche en horas. Ni nada, de hecho. Incluso los cactus se habían extinguido. A ambos lados se extendía un paisaje naranja y beige, salpicado de arbustos moribundos y formaciones rocosas de otro mundo. Muy pocos llamaban hogar al suelo agrietado. Escorpiones, serpientes e insectos que rozaban lo alienígena. Los buitres se alimentaban de los mamíferos más resistentes que intentaban resistir. Ya fuera un conejo, un lobo o un ser humano, todos quedarían reducidos a un puñado de huesos blancos como la lejía. Aún así, este terreno tenía una carretera que lo atravesaba por una razón, que recordé al ver una gasolinera más adelante. Empezó como un pequeño punto en el horizonte, agrandándose a medida que me acercaba. Había cierta neblina alrededor del edificio, una ilusión de calor. Dejé un rastro de polvo al saludar al entrar en el espejismo. Aparqué junto a los surtidores, que tenían un cartel de no gasolina, abrí la puerta del coche y dejé que mis botas tocaran la arena. El calor me golpeó de inmediato. Era opresivo y abrasador, pero soportable si te habías criado en él. Enderecé la espalda con un crujido y miré a mi alrededor. El edificio parecía ruinoso. Las ventanas, cubiertas de anuncios descoloridos, estaban agrietadas y manchadas, y incrustadas en mampostería desmoronada. Desde más arriba en la calle, vi que habían añadido una pequeña casa detrás de la gasolinera. Rodeando la estructura había una colección de una docena de coches, oxidados y en ruinas. Acompañados de muebles desechados, desde un armario de madera podrido hasta una lavadora vieja. El lugar era un basurero, y la decoración improvisada con huesos de animales que colgaba de cada alero lo hacía aún más repulsivo. Por otro lado, no tenía elección de dónde parar. Apreté los dientes, pasé bajo el cráneo de bisonte sobre la entrada y entré. El mostrador estaba vacío y la tienda estaba desolada. Entré y me abrí paso entre los estantes, cada uno repleto de productos. Una docena de latas de frijoles por aquí, unas cuantas botellas de salsa por allá. Un congelador desenchufado estaba acurrucado en el rincón más alejado. Despedía un olor horrible. A mi derecha había un estante con varias marcas de dulces irreconocibles. Al fijarme bien, me di cuenta de que las pequeñas manchas negras que cubrían los coloridos envases eran en realidad una colonia de hormigas. Miré por el pasillo, observándolo todo. La despensa de mi abuela estaba más surtida que este lugar, y ella está muerta. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó una cálida voz detrás de mí. Me di la vuelta. Había un hombre de pie detrás del mostrador, con las manos apoyadas en la polvorienta superficie de madera. Su piel era de una palidez enfermiza, con un azul mortal. Llevaba un chaleco amarillento, manchado de aceite y sudor. Al acercarme a la húmeda caja de la tienda, vi que llevaba unos vaqueros andrajosos. Tenía una gorra descolorida que cubría mechones descuidados de pelo gris. Su rostro, como el resto de él, estaba en ruinas. Sus ojos alternaban entre brillantes y saltones, su nariz gruesa y aguileña estaba curvada en forma de signo de interrogación y tenía menos dientes de los que podía contar con los dedos. Sin embargo, parecía estar orgulloso de los pocos dientes ennegrecidos que le quedaban, mientras sonreía espantosamente. Me preguntaba si tenías un mapa que pudiera mirar, dije. ¿Un mapa, eh? Claro, respondió. ¿De qué tipo? ¿De un mapa estatal? ¿De carreteras? ¿Solo uno de la zona, por favor?, pregunté. De repente gritó, sorprendiéndome y haciendo que diera un paso atrás. Ciruela, tráeme el mapa pequeño. Gritó el hombre detrás del mostrador. No hubo respuesta. Por un segundo nos miramos en silencio.
Por cierto, me llamo Hank, dijo el hombre mientras se limpiaba la nariz con la muñeca antes de extender su mano para estrechar la mía. Le devolví el gesto a regañadientes y le dije mi nombre. No era el mío, claro, pero era lo correcto. Siguió un silencio más profundo mientras me paraba torpemente frente a él, intentando mirar a cualquier parte menos al bulto bajo su párpado. Sentí un antojo que empezaba a crecer en mí y vi el estante de chicles junto al mostrador. Impresionantemente, no tenía hormigas. Cogí un paquete de chicles de manzana y se lo di a Hank. Me llevaré esto también, dije. Hank asintió. ¿Esos serán? Hizo una larga pausa antes de decir, como si fuera una pregunta, 5 centavos. ¿5 centavos? Repetí sorprendido. Perdón, dijo Hank al ver mi reacción, quise decir, 45 centavos. Saqué un billete de $1 arrugado y se lo di. Lo tomó de mis manos, lo dobló y lo guardó en su antigua caja registradora, luego sacó el cambio justo y lo depositó en mi palma. Al guardar el chicle en el bolsillo trasero de mi Levi's, la vieja puerta a nuestra izquierda se abrió con un crujido. Una chica entró tímidamente, de no más de 9 o 10 años. Llevaba un vestido blanco, con el dobladillo cubierto de barro y arena. Su piel era de un blanco perfecto, y su cabello no se quedaba atrás. Me miró con ojos rosados y desolados mientras le entregaba un mapa a Hank. Gracias, Plum, dijo, poniéndole el hombro. Ella se dio la vuelta y volvió a cruzar la puerta. Hank desplegó el mapa, extendiéndolo frente a nosotros. Era sencillo, mostrando un pequeño tramo de carreteras y caminos que atravesaban el desierto circundante. El colgante cruciforme de Hank tintineó contra el mostrador al inclinarse sobre él, con la joroba acampanada. Me señaló con el dedo mientras se desplomaba hacia adelante. ¿Por qué pasas por aquí?, preguntó con brusquedad. Últimamente no viene mucha gente. Negocios, respondí. Cuando Hank se dio cuenta de que eso era todo lo que estaba poniendo como obstáculo para una respuesta, cedió y se recostó. Le di las gracias secamente y examiné el mapa con atención. Lo primero que vi fue una pequeña línea roja que atravesaba uno de los caminos. En el rincón más alejado, un terreno particularmente desolado estaba marcado con una X garabateada con un bolígrafo rojo. Presioné con el dedo ese punto del mapa y miré a Hank. ¿De qué se trata?, le pregunté con seriedad. De repente, con furia, golpeó el mostrador con su puño carnoso, haciendo temblar los frascos y chucherías que lo cubrían. Spital salió volando por la comisura de sus labios agrietados mientras hablaba. Ni lo pienses, maldito yankee. Rugió el endogámico. Di un paso atrás con cautela. Oye, hombre. Solo preguntaba. Grité. Lo que siguió fue una rápida e intensa competencia de miradas. Hank se movió de repente, como si estuviera a punto de salir de detrás del mostrador. En cuanto lo hizo, salí de allí, abriendo de una patada la decrépita puerta principal, casi derribando sus bisagras oxidadas. Salí con dificultad, levantando polvo mientras caminaba a paso rápido de vuelta a mi coche. La niña, Plum, estaba sentada en el suelo frente a los surtidores de gasolina. Un viejo paraguas clavado en la tierra frente a ella, ocultándola a la sombra. Apartó la mirada de la serpiente de cascabel muerta con la que estaba jugando y me observó mientras cerraba de golpe la puerta del conductor. Arranqué mientras Hank caminaba apresuradamente hacia mí. Empecé a bajar por la carretera y vi que se había detenido en medio del asfalto detrás de mí, con una pequeña nube de arena arremolinándose a su alrededor. «Cuidado, forastero», gritó mientras me alejaba. «Hace un calor infernal ahí fuera. No me gusta la América rural. Claro que de vez en cuando hay alguna pequeña tienda familiar que ofrece una rebanada de pastel de manzana gratis con cada compra, pero eran pocas. Es una pena, recuerdo pensar mientras conducía, que mi trabajo me llevara a menudo a zonas rurales. No es que las ciudades fueran mucho mejores, pero nunca afirmaron lo contrario. Nunca he oído hablar de alguien que se haya sorprendido por un mal encuentro en un lugar como Spartanburg. Pero aquí, se espera cierta amabilidad fingida. Rara vez, según mi experiencia personal, se encuentra. Iba a la X roja. Una zona donde a cualquiera que pasara se le prohibiera pasar me parecía perfecta, y me aprendí de memoria el mapa de Hank.
Una vez lo suficientemente lejos de la gasolinera, y seguro de que no me seguía en la vieja camioneta que vi aparcada junto al edificio, me detuve a un lado de la carretera. Abrí la guantera y saqué mi propio mapa de carreteras doblado de ese estado. Seguí los caminos marcados, encontrando mi ubicación y calculando mi posición en relación con el pequeño mapa de Ankh. Encontré el lugar, sin algunos caminos que supuse que solo se conocían y usaban localmente, y que eran solo caminos de tierra con otro nombre. Por eso, razoné, no figuraban en ningún catastro oficial. Después de reflexionar un rato y mordisquear el bolígrafo, estaba bastante seguro de haber localizado la supuesta zona prohibida y la había marcado yo mismo. Dejé el mapa en el asiento del copiloto y empecé a conducir. Durante las siguientes horas, me adelanté a 2 coches. En ambas ocasiones, contuve la respiración mientras pasaban, esperando a que se detuvieran y a que toda la extensa y armada familia de Ankh se apeara. Obviamente, eso no ocurrió, y conservé la vida lo suficiente para disfrutar del maravilloso paisaje. Cuanto más avanzaba, más se poblaba el paisaje desolado de extrañas e imponentes formaciones rocosas. Se alzaban en ángulos extraños, como la disposición de los muebles de un gigante bíblico. Algunas se extendían como enormes hongos petrificados. Otras, delgadas y pequeñas, se alzaban cerca de la carretera, engañando a mi mente cansada haciéndole imaginar a un autoestopista desesperado. A medida que el sol se ponía tras el horizonte anaranjado y un morado intenso invadía el cielo, estos viajeros inmóviles se hicieron más frecuentes. Algunos eran accidentes geográficos, otros eran cactus, pero algunos, podría haber jurado, no eran ninguno de los dos. Sin GPS ni señales de tráfico que me sirvieran de guía, mi viaje fue en su mayoría un juego de adivinanzas. Aún así, estaba bastante seguro de estar en el lugar correcto mientras me desviaba de la carretera apenas asfaltada hacia el desierto, rezando a Dios para que protegiera mi parachoques. Mis faros revelaban omnipresentemente mi entorno a medida que conducía, aplastando pequeños arbustos bajo mis ruedas. Finalmente, decidí que ya estaba lo suficientemente aislado. Frené y aparqué el coche junto a un pequeño claro de tierra con poca vegetación. Dejé el coche en marcha, iluminando la zona. Abrí la puerta de golpe y me puse de pie por primera vez en horas. Mi espalda crujió en lugares que nunca imaginé que haría al estirarme. Después de calentar, abrí la puerta trasera y me incliné. Recuperé la pala que estaba debajo del asiento, cerré la puerta de golpe y caminé hacia la parte trasera del coche. Abrí el maletero e hice una mueca. El cuerpo había empezado a oler mal. Era de esperar, recuerdo haber pensado, ya que había alcanzado los 38 grados durante el viaje hasta allí. Con eso en mente, me sorprendió que no la hubieran asado en ese pequeño compartimento metálico. El cuerpo era el de una mujer de unos 40 años, calculé, con el pelo teñido de rubio y un escaso gusto para vestir. No estaba seguro de por qué la habían matado, ni de por qué necesitaban que desapareciera tan rápido, pero claro, nunca lo estaba. No es que importara. La agarré, asegurándome de levantarla con las piernas mientras levantaba el pesado peso de su lugar. La deposité en el polvo con un soplido de pecho y me puse a cavar su tumba. Había tenido la suerte de tener un trozo de tierra libre de caliche compactado. En cambio, era principalmente tierra vegetal suelta y arena. Sin embargo, esto no fue sin una magnitud extra de dificultad. Los fríos vientos nocturnos del desierto arrastraban loes hacia el agujero que se profundizaba lentamente. Además, los sedimentos sueltos se derrumbaban hacia adentro cada pocos minutos. Toda la experiencia se sintió como dar un paso adelante y 2 atrás. Poco a poco, el agujero comenzó a ensancharse. Pronto, tenía casi 1 metro de profundidad. Agradecí a Dios por no haber colocado una capa de roca volcánica justo debajo de donde me encontraba durante su creación de la Tierra. Una vez que estuvo a una profundidad aceptable, bajé la pala y comencé a arrastrar el cadáver hacia él. Hacía frío, y, por pura estupidez, no había traído chaqueta. Me pareció innecesario hacerlo con el mediodía. Temblando, arrojé el cuerpo sin contemplaciones a la pequeña fosa. Todavía en posición fetal, comencé a cubrirlo con la tierra seca amontonada alrededor de la abertura. Al final, no quedó rastro de su existencia, salvo un pequeño bulto en el suelo. Satisfecho, metí mi fiel pala en el maletero, pues no quería manchar los asientos de cuero con tierra.
Cerré el maletero con llave y caminé hacia la parte delantera del coche. Saqué un paquete de cigarrillos y un encendedor de la guantera y encendí uno. Empecé a pasear por el coche mientras fumaba. Era una zona realmente encantadora del país. La luna ya estaba alta en el cielo, y las formaciones rocosas se habían convertido en meras siluetas, perdidas toda profundidad y color. Aunque visualmente la belleza se había atenuado, podía oír con claridad la vitalidad del entorno. El aullido del coyote, el chillido del búho y el zumbido singular de los insectos. Todo esto se complementaba con el sordo gemido del viento, que arremolinaba nubes de fina pizarra a mi alrededor mientras caminaba. Lo recibí con mis propias nubes de humo de tabaco, pero no había comparación. Perderse en la extraña elegancia del suroeste de Estados Unidos era tan fácil como perderse allí, físicamente. De repente, tomé conciencia de mi distracción. Dejé caer el cigarrillo y lo apagué con el tacón de la bota. El coche estaba a unos 30 metros, fácilmente visible gracias a los faros cegadores. Al empezar a caminar hacia él, un silencio repentino se apoderó de la zona. Escuché con atención, no oí nada, salvo el zumbido del motor. Frunciendo el ceño, seguí mi camino hacia el coche. Llegué a la puerta del conductor, la abrí de golpe y me desplomé dentro con un suspiro. Me apreté el puente de la nariz. Empezaba a sentir una migraña. Exhalé de nuevo al empezar a conducir. El terreno irregular hacía que el viaje fuera accidentado. Ni siquiera había llegado a la carretera cuando la vi. Mirándome por el retrovisor, vi a alguien de pie junto a la tumba. La figura era una silueta sin rasgos distintivos, visible en la luz de la luna. Detuve el coche y bajé, entrecerrando los ojos para verla mejor. Era un espejismo, un efecto de la tenue luz. Distinguí una cabeza y unos brazos colgando justo separados del torso. Estaba seguro de que estaba justo donde había enterrado el cuerpo. Saqué una linterna de la guantera, encendí la luz alta y comencé a caminar hacia la figura. La luz brillante no favorecía el follaje, que parecía una maleza verde grisácea enfermiza. Los rocé al acercarse la figura. Forcé la vista para captar más detalles hasta que, de repente, desapareció. Como una torre al ser demolida, su forma humanoide se desplomó y se convirtió en la noche. «Oye, oye», grité desconcertado. Aceleré el paso hasta llegar al lugar. Enfoqué la linterna a mi alrededor, pero no vi nada más que el pequeño trozo de tierra removida. Una vez que me aseguré de que ningún campesino del desierto se había topado con el cementerio, me giré, mirando constantemente por encima del hombro, y volví al coche. En ese momento, hacía un frío glacial. Podía ver mi aliento arremolinándose en el aire a mi alrededor. La diferencia de temperatura entre el mediodía y la medianoche era asombrosa. Empecé a preguntarme si sería un castigo que mi jefe me hubiera dado un coche con el aire acondicionado averiado para este trabajo. Reí para mis adentros, enviando otra nube de vapor helado a mi alrededor. El haz de luz de mi linterna finalmente se proyectó sobre el Cadillac. Había alguien sentado en el asiento trasero. Me quedé paralizado, esta vez de miedo más que de las inclemencias del tiempo. Se quedó quieto, a pocos metros de la parte trasera del maletero. La nuca de la persona parecía descolorida y arrugada. Me di cuenta de que la franja roja de tela que la rodeaba era un sombrero. De repente, pensé que era Hank. El miedo se mezcló con la ira y aferré la linterna como una daga, listo para usarla como arma. Cargué y abrí la puerta trasera. El interior estaba vacío. Maldije y tiré la linterna sobre los asientos acolchados. Cerré la puerta de golpe y rodeé el lateral, tomando mi lugar al volante. Pisé el acelerador y empecé a atravesar el paisaje a toda velocidad. La suspensión del coche no se adaptaba al terreno brutal. Empecé a subir la pequeña cuesta que conducía a la carretera. Finalmente, me desvié hacia el camino pavimentado. De repente, el coche se caló. Apagado, se movía lentamente como un ciervo cojo por la carretera. De repente, mientras intentaba ponerlo en marcha de nuevo, una figura apareció a la luz de mis faros. Mi coche se detuvo definitivamente al alcance de la mano de la figura. Esta vez, pude distinguirlo claramente. Era un hombre, alto y demacrado. Su piel estaba curtida por el intenso sol y su cabello era una maraña enredada como una cuerda. La cara de un coyote, arrancada del cráneo de la criatura, colgaba entre las piernas del hombre a modo de taparrabos.
Aparte de eso, y de la corona de flores secas del desierto que le cubría la frente, estaba desnudo. Le habían aplicado un tinte rojo en la parte superior del rostro, que se filtraba desde la línea del cabello hasta debajo de los ojos oscuros, donde solo reinaba la oscuridad total. Con un paso descontrolado, el hombre saltó del asfalto al canó. El motor del coche cobró vida con un jadeo cuando el hombre se colocó en el techo, sacó una fina daga de sílex de su correa de la cintura y la clavó en el parabrisas. Mi grieta se extendió como dedos aterradores, y supe que un segundo ataque la derrumbaría. Pisé el acelerador por segunda vez y mi coche empezó a avanzar a toda velocidad por la carretera. Se oyó un golpe sordo y vi por el retrovisor que el hombre se había caído. Suspiré y, jurando no volver a caer en ese estado, me marché. Si tuviera que adivinar, diría que pasaron unos 5 minutos y yo iba haciendo así. Fue entonces cuando lo oí. Un golpeteo sordo, casi ahogado por el sonido del motor. Se hizo más fuerte y, antes de mirar por el retrovisor para confirmar mi posición, lo vi. Iba a la par del coche, corriendo hacia la ventanilla del conductor. Grité y desvié el coche, intentando derribarlo. Simplemente retrocedió unos metros antes de alcanzarme. Era una carrera antinatural que avergonzaba a cualquier atleta, mezclada con la arremetida de un depredador cada vez que se ponía a 4 patas. Cada vez que me arriesgaba a mirar atrás, parecía estar en otra etapa de monstruosa transmutación. Su piel se movía y se movía como una avispa perturbada atrapada bajo ella. A medida que sus huesos se crujían y se recomponían, empezó a quedarse atrás. Para cuando empezó a aullar y gritar con una docena de voces, de hombre y bestia, se perdió en la oscuridad detrás de mí. Agarré el volante como si fuera lo único que me mantenía con vida y seguí conduciendo. En ese momento, había dejado de mirar atrás, con la vista fija en la carretera. Mi pánico empezó a disminuir después de un rato de no oír ni ver la cosa. Me di cuenta de lo rápido que iba y frené. Un cuerpo rodó hacia mí. Frené a fondo, no sin antes pasar por encima de él con un crujido. Solté un jadeo de derrota. Protegiéndome el cuello del latigazo de la frenada repentina, puse la marcha atrás. Volviendo a pasar por encima del cuerpo, retrocedí hasta que quedó al descubierto a la luz de los faros. Mi sospecha se confirmó fríamente. Era el cuerpo que había enterrado una hora antes. Me tapé la cabeza con las manos, preguntándome si me había equivocado de camino y había acabado en el infierno. El paisaje era digno de admiración. Levanté la vista y vi que el cuerpo seguía allí. Sin duda, era la misma persona. Aunque ahora tenía un brillo extra de sangre, distinguía los vaqueros y la blusa rosa brillante. Permanecí un rato agarrado al volante, paralizado por el miedo y la decisión. Sabía que si la dejaba allí, la encontrarían los próximos transeúntes. No soportaba pensar en lo que me haría mi jefe si la cara de ese cuerpo apareciera de repente en todos los informativos del estado. Aunque no había visto esa cosa que me había estado siguiendo durante casi una hora, no podía quitarme la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Todo el miedo se mezcló en la mente, nublándola y impidiéndome pensar en la verdadera pregunta: ¿de dónde había salido el cuerpo? Tomé una decisión. Si esto era una trampa, me aseguraría de poder volver fácilmente al coche. Respiré hondo y agarré la manija de la puerta. Con el coche en marcha, la abrí y pisé el asfalto. Nada. Salí del coche, dejando la puerta abierta de par en par. Me levanté y miré a mi alrededor. Nada. Abrí la puerta trasera, me incliné y agarré mi linterna. La encendí y cerré la puerta. Me di la vuelta y me dirigí hacia el cuerpo. Nada. Lo alcancé. El coche lo había dañado, sí, pero seguía prácticamente intacto. Me quité la camisa. El corazón me latía con fuerza durante el instante que me cubrió los ojos. El aire frío me mordió la piel, pero luché. Usé mi pantalón corto desgastado como una especie de cabrestante, enrollándolo alrededor de los brazos del cuerpo. Agarré el otro extremo y empecé a arrastrarla de vuelta al coche. Nada. Metí el cuerpo en el maletero, cerrándolo de golpe. Con la mano izquierda temblando sin control, volví al asiento del conductor, me puse la chaqueta y empecé a sacar el coche de la carretera, adentrándome en el desierto. Bajé al suelo áspero con un golpe sordo y, lentamente, seguí serpenteando hasta que el camino desapareció tras mí. Al llegar a una zona que esperaba que nadie encontrara, salí con cautela.
El polvo bajo mis botas se movía al caminar. Tomé la pala del asiento trasero y la equilibré sobre mi hombro. De pie frente al maletero, la dejé en el suelo y equilibré la linterna en mi boca. Me agaché con ambas manos y la levanté. La cosa de antes saltó. Al principio, mi cerebro no registró lo que había sucedido. No me di cuenta hasta que me tuvo boca arriba con las manos agarrándome la garganta. La linterna seguía en mi boca, brillando intensamente en su rostro pintado. Sus ojos eran de un blanco puro y asesino, la mandíbula estaba más desgarrada de lo que la anatomía humana permite y su piel parecía hojas secas, apenas unida a la carne. Aparecieron manchas negras en mi visión mientras el monstruo intentaba arrebatarme la vida. Justo antes de desmayarme, mi mano encontró una roca grande y afilada. Balanceé el brazo en un arco, golpeando la base del cráneo de la cosa. Soltó su agarre, cayendo hacia atrás el tiempo suficiente para que me pusiera de pie. Agarré la pala y la descargué en la cabeza de la criatura, doblándole el cuello. La levanté de nuevo, listo para un segundo golpe, cuando de repente la criatura agitó el brazo derecho violentamente en el aire. Al hacerlo, el mango de madera de mi pala estalló en llamas. Con las manos ardiendo, solté la herramienta y corrí hacia mi coche. La bruja, o lo que fuera que intentaba matarme, cayó a 4 patas. Al cerrar la puerta de golpe, se irguió, dando un cabezazo contra la ventanilla. Una gran grieta apareció cuando mi coche empezó a moverse. El terreno irregular azotó la suspensión. La grotesca bruja se aferró al chasis mientras yo giraba bruscamente. Su cráneo empezó a moverse bajo la piel. Antes de que pudiera transformarse, me estrellé contra la única estructura de la zona, una roca solitaria en pie. Giré justo antes de que la colisión frontal se volviera inevitable. La roca rozó el lateral del coche, como un iceberg contra el casco de un gran barco. La bruja también fue golpeada y salió volando hacia la oscuridad. Finalmente, la luz de mis faros iluminó la carretera y volví a conducir por autopista. Ni por un segundo pensé que estaba a salvo, y mi paranoia se justificó por completo al oír el ya familiar golpeteo contra el asfalto. Un vistazo al retrovisor confirmó que el deseo volvía a apoderarse de mí. Sus patas estaban dobladas como las de un chacal, o mejor dicho, los huesos, y la carne seguía a regañadientes la nueva forma de su cuerpo. El resto de su cuerpo seguía siendo humanoide, por ahora. Aceleré varias veces por encima del límite de velocidad. Mientras la bruja comenzaba a desvanecerse en la oscuridad al dejarla atrás, oí un silbido sordo. De repente, la compuerta de mi guantera se abrió. Decenas de serpientes de cascabel retorciéndose salieron como un líquido, llenando el suelo del coche y revoloteando entre los pedales. Cada vez más se deslizaban por cada abertura del Cadillac ahora destrozado, rodeándome. Empecé, imprudentemente, a golpearme la cabeza contra el volante que se movía y a gritar. Cuando me eché hacia atrás y miré a mi alrededor, el coche estaba libre de serpientes una vez más. Me di cuenta de que no me habían mordido y que mis manos pasaron entre los reptiles como vapor. Sentí la fría mano de la bruja arañándome el cerebro desde dentro, intentando inducirme la alucinación de pesadilla que se le antojara. Negué con la cabeza con fuerza, intentando librarme de ella. Al abrir los ojos, el rostro del brujo estaba pegado a la ventanilla del copiloto. Aceleré de nuevo, dejándolo intentar alcanzarme. Mientras conducía, la radio retrointegrada en el salpicadero chapado en madera crujió y estalló. De la estática surgió una voz. Profunda y canturreante, pronto se hizo audible por encima del rugido del motor. Gritaba en un idioma que ni siquiera podía comprender. La antimelodía continuó, y al hacerlo, mis ojos comenzaron a lagrimear. Pronto, sentí como si los avispones me picaran, como pequeñas agujas que entraban y salían una docena de veces por segundo. El dolor era insoportable, y el retrovisor medio roto confirmó que ahora lloraba sangre. Me desvié erráticamente de un carril a otro, incluso subiendo el desierto esporádicamente. Mi mano encontró la radio y la golpeé, y seguí golpeando hasta que desapareció entre el lío de cables. Retiré mi mano, ahora ensangrentada y rota, del estéreo destrozado y volvió a aferrarse al volante, como pudo. Un coyote gigante y gangrenoso pasaba corriendo junto a mi coche. Al recuperar la vista y disminuir el dolor, al menos el de los ojos, intenté distinguir a la bestia. No supe si era otra alucinación o la bruja transformada.
De cualquier manera, sabía que no podía seguir adelante para siempre. El Cadillac, que estaba físicamente al borde de la destrucción, también estaba ahora funcionando con los gases. Sabía que no podría seguir adelante mucho tiempo, y la parte misericordiosa de mi cerebro me impidió pensar en lo que sucedería al detenerme. Y entonces sucedió. Casi no me di cuenta, y cuando lo noté, no le di importancia. Había una línea que atravesaba la carretera, donde empezaba una época de pavimento y terminaba otra. La pasé con facilidad, pero la bestia, en cambio, se detuvo bruscamente como un coche que se estrella contra una pared de ladrillos. La dejé en una nube de polvo, con su aullido impregnado de una frustración claramente humana. Conduje en silencio durante unos minutos. El silencio fue recibido con los brazos abiertos. Prácticamente me había hundido en mis asientos de cuero y conducía en piloto automático. Mi cerebro repasaba un sinfín de recuerdos de las últimas horas, mientras intentaba asimilar esta situación incomprensible. No tuvo éxito y finalmente se rindió. Empecé a calmarme poco a poco, hasta que una voz se oyó detrás de mí. «Te lo advertí», dijo Hank. Me miré al espejo y lo vi sentado justo detrás del mío. Me detuve un momento antes de responder. «¿Eres real?», dije con voz entrecortada, aterrorizada de que la bruja aún estuviera encadenada a mi mente. «Lo era», respondió sombríamente. Suspiró y se quitó el sombrero, apretándolo contra el pecho. Ahora veía lo que ocultaba. Le habían cortado el cuero cabelludo, dejando al descubierto la cúpula del cráneo. Un anillo de tejido costroso le rodeaba la cabeza como una corona de espinas, vestigio del trauma. «¿Qué eres?», pregunté. «Atrapado», respondió singularmente. Miré hacia el camino. Un pequeño arroyo empezaba a subir por debajo del capó destrozado, pero decidí ignorarlo por ahora. «¿Qué era esa cosa?», dije, sabiendo que entendería la pregunta. «Él ha estado aquí afuera tanto tiempo como yo», dijo Hank, mirando por la ventana. Esperé una respuesta más clara, pero no llegó. Un brillo apagado apareció en el horizonte, que se intensificó a medida que nos acercábamos. Pronto, tomó la forma de la gasolinera. «Déjame aquí», pidió Hank, rompiendo el silencio. Hice lo que me dijeron y detuve el coche justo afuera del área de estacionamiento. Hank abrió la puerta y salió sin darme las gracias. Caminó hacia donde lo esperaba una joven llamada Plum. Noté que 2 flechas le sobresalían del abdomen. Le tomó la mano y los observé mientras entraban. Por la gracia de Dios, mi coche arrancó de nuevo y me fui. Sin embargo, murió poco después de que saliera el sol. Dejé el trozo de metal ardiendo en una zanja y caminé aproximadamente 1 milla hasta que pasó un camión de carga. Se detuvo para mí y lo acompañé a el paso. Era viejo, de unos 60 y tantos, si tuviera que calcularlo, y tenía una barba desaliñada como la de un perro sin lavar. Pude ver en sus ojos que desconocía lo que se esconde tras el velo. He estado huyendo desde ese día, principalmente de mis empleadores. El cuerpo fue desechado de forma segura, sí, pero nunca me reuní con mi supervisor y surgieron ciertas preguntas después de que encontraran lo que quedaba del coche que me habían proporcionado. Cuando digo huyendo, me refiero a que he estado viviendo una vida tranquila en un pequeño pueblo de la zona rural de Oregón. Soy residente permanente y me encargo del mantenimiento del hostal de una dulce anciana que me recordó a la mujer que me crió. Para mí, es una vida realmente tranquila, ya que desde esa noche no he podido hablar. A menudo me paro frente al espejo e intento hablar conmigo mismo, pero las palabras se pierden en el mar y nunca salen de mi boca. Naturalmente, he empezado a escribir y creo que por fin es hora de que todos conozcan mi historia.